¿Qué tal mis brothers? Hoy en el canal tenemos un video un poco diferente, por el título ya lo saben, estoy en el carro de Adriana, mi enamorada. Es un auto que ustedes no han visto hasta ahora, tal vez en Instagram, si es que me siguen, lo han revisado, han podido encontrarlo, pero hoy me lo llevo yo. Hay un par de cosas que tenemos que hacer al auto. Desde hace mucho tiempo Adriana quiere hacer algunas cositas. Revisión técnica número 1, se vence mañana. Tengo que ponerle el polarizado al auto y cambiarle los aros, pero ella no tiene idea de nada. Va a ser una sorpresa. No le he dicho que lo estoy haciendo, le dije sí, cuando tenga el tiempo, etc. La excusa es que me lo estoy llevando para pasar la revisión técnica. Y aprovecho todo porque mañana es su cumpleaños. Entonces va a ser una gran sorpresa ver el auto como ella lo quiere desde hace tanto tiempo, desde que se lo compró en realidad ya casi un año. Pero con todos los proyectos y todos los carros que estamos, no he podido darle el tiempo que requiere ese carrito. Pero hay muchas cosas que hacerle y ahora se los muestro, pero estoy esperando a que venga Jaime Andrés. Él me va a acompañar a hacer el cambio de aros y todas las cosas porque quiero que me ayude a elegir. Hay muchas opciones y también estar acompañado de un amigo siempre es mejor. Entonces ahora se los muestro. Ese carrito es bien divertido, es súper ágil y sobre todo lo que yo resalto ante todo es que el auto de mi enamorada es manual. Ahí lo ven, gente, ella sabe manejar manual sin ningún problema. Ahí está el tercer pedal, es muy hábil, muy capa y por eso quiero que disfrute más este auto. Le gusta mucho manejar un auto mecánico, de hecho le gusta más que los autos automáticos, lo cual es genial. Entonces vamos a darle un gustito para que siga usando este auto y se vacile. Y antes de seguir con este video, dejen un like que me ayuda mucho y si quieren ver más contenido de este estilo, modificando autos de mis amigos de sorpresa, modificando el auto de mi enamorada, llevándolo a correr, diciéndole para ir al track day, déjenme en los comentarios para saberlo porque sería un contenido súper chévere y creo que es bastante diferente. Buenas, ¿quién anda ahí? Me muero de curiosidad de saber cómo haces para quitarle el carro a Adrián. Mañana se vence la revisión técnica. ¡Qué preciso!, ¿no? Literalmente venía y me dijo, oye, sí, que tengo que hacer la revisión. No te preocupes, amor. Yo me encargo, como buen enamorado. Después de un año que me está pidiendo hacerle cosas al pinche carrito. Es de estafadora. O sea, no se los muestro, ¿ah? ¿Quieres presentarles este bello automóvil que tenemos? De carreras. De carreras varias. Bueno, es un blanco. Hyundai Accent blanco 2006, coupé, 2 puertas, gente, deportivo, por supuesto. BBT. Es veloz, es ágil, les contaba que 5 velocidades manual. Para una chica es para mí un éxito porque la mayoría ni siquiera se atreve y a Adriana le encanta manejarlo. Entonces es genial. A Adriana le vino con estos aritos de acá, que obviamente no son los originales y la verdad es que no me agradan mucho. Vamos a encontrar algo mejor. Este farito de acá podríamos ver de pulirlo. Una vez lo pulimos, pero volvió a opacarse. Ese acá está perfecto. Así que después de eso vamos a polarizar un poco las lunas. No le quiero poner muy oscuro porque después le van a molestar todo el tiempo para pararle, la policía. Nos evitamos el problema, un poquito de tinte nomás en Mapisa. Pero creo que el cambio más radical va a ser el cambio de aritos. Tal vez le conseguimos unos espaciadores de ser necesarios y es que cuadra perfecto. Y estaba pensando en la idea de matarle los cromos. No sé qué dices tú. Podría ser tal vez en negro o se los dejamos. Teníamos que ver cómo queda. Sí. Eventualmente quiero cambiar de color. Pero ahí le he tirado a Adriana unas indirectas así como... Oye, ¿y qué color te gusta? Si es que cambias el color de tu carro, ¿qué lo harías? Me dice, ay, no sé, me gusta el blanco. Yo, ¡rayos! El blanco para ella está lindo, ¿verdad? Sí, en verdad le queda bien. El techo negro podría quedar bacán, ¿ah? Una forradita rápida. Yo a Sandoval diría, sigue el sunroof. ¡Claro! Sigue el moonroof. Moonroof, claro. Buen look tiene, en verdad. Y lo más chévere es que ahora estuve conversando el fin de semana con ella y le pregunté si es que en verdad le gustaría o le llamaría la atención llevar el autito al track day. ¿Qué crees que me dijo? Que sí. Que le encantaría. Ya está, amigo. Esta semana Ya está. metemos el turbo, todo. ¿Qué? ¡Oye! ¡Todavía no! Así que ya saben, gente, si quieren comenzar con el vicio también, cámbienle los faros a su carro. Creo que es lo primero que hicimos todos, ¿no? Cambiarle los faros al carro y dices, ¡oh! ¡Qué chévere, qué Tú fácil! le pones unos bonitos aros y unos buenos faros, las dos cosas, y le levantas la vida a todo el auto. Literal. Hagamos eso. Vamos a cambiarlo. Entonces ya le dimos una vista más o menos de cómo está el auto ahorita. Primera parada, J Wheels. Eso haremos hoy. Y una vez que tengamos los aros, mañana temprano me voy a Mapisa. Tal vez hagamos un cambio suficientemente radical para que se dé cuenta la primera. Ah, bueno, y la maletera. Ojalá sigan las cosas que compré. A ver, ¿está? Así es, Liquimoli confiable. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Dios, pobre bolsa. Tenemos 5W20 Special Tech para autos asiáticos y americanos. Tenemos este buen Ceratec que me lo he querido robar tantas veces. Limpiador de inyectores y un flush. Es el kit que tenemos con Liquimoli, que hace un tiempo estábamos promocionando. Probablemente sacamos otro para que las personas que quieran hacer su cambio puedan. Y nos vamos. Me había dicho que iba a manejar y no bajaba con los ticos, pero... ¿Cómo mierda maneja con un zapato que es del ancho de 3 pedales a la vez? Mira. Literal. ¿Qué opinas del auto de carreras? Te siente como la Vivant. No, no tan bote. Nunca tan bote, hermano. Es que la Vivant tiene más ground clearance.
Es un carro de mierda el mío. Más camioneta, más camioneta. Sí, lo siento. No, está puta madre. Está desalineado, bien. Bien desalineado. 56.575 kilómetros. y Adriana lo compró con 45. O sea, en 10 años le he hecho 10.000 kilómetros. No lo usa, va a la bodega y vuelve. Pito el carro, pito, pito, pito. Todo el interior. Creo que hay que ajustar los parlantes porque... No sé, pero no sé si están quemados o solo vibran. Mano, están soplados. Mucho, ¿no? Pero tiene un buen sonido pulmón, ¿ah? Yo creo que un buen filtro de aire y sí va a sonar chévere. Sí, si vas a cambiar el intake, de puta madre, no hay problema. Además que este carro funciona con MAP, no con MAF, así que no se va a ver afectado. Podemos ponerle un intake bonis. Me encanta. Ya después le hacemos su línea de escape completo 3 pulgadas. No. Ya estamos, JA Wheels, gente. Y si no lo vieron en el video pasado, en el video del 240, están con la mera remodelada. Gracias, gracias. O sea que ni en mi casa me reciben así, carajo. Habla. Ahora te vengo a visitar, pero con un carro que nunca has visto, hermano. Lo que te he sacado, ¿ah? Es un carro súper stock, ¿eh? Déjame meterle aunque sea algo de cariño. Esa es la idea, que cambie un poquito para que le jale el ojo más a Adriana y le empiece a acelerar un poco más los carros, creo, ¿ah? Oye, espérate, hay que mostrarles un toque lo que has hecho arriba. ¿Vos no has subido, no? ¿O ya conoces? No. Pasa, joven. Qué nivel, Jaime. ¿Haces squats? Bravazo, ¿no? La verdad. Ahí puedes tomar tu gaseosita. Acá hay el simulador para que puedas simular mientras que se cambian tus aros. Y acá va a estar la foto del 240 y el Supra Pronto. Ahí está Salvi. Ahí está Salvi, ¿ves? Ahí está Chumpi. Ahí falto yo. Los dos carritos. Tal vez el Accent por ahí. Está acá, mucho más espacio. Y todo esto acá es almacén y stock, gente. A ver, vamos a chequear con qué estamos. Nexen, buena marca. 185-65-14. Esos emacanes, esos podrían verse bien. Estos. ¿Qué? ¿Tipo el BMW? ¿Tipo el M4 Competition? Ese también podría ser. O este de acá. Harto 14, ¿no? Justamente le dije, medida de mierda, pero hay un culo de errores. Ya. Qué loco, son tan livianos que con una mano los cargas. Oh, a mí me gustan bastante esos, ¿ah? Está difícil, ¿eh? Está bastante difícil porque hay un look que yo elegiría, hay un look que probablemente a Adriana le gustaría y uno de esos es muy agresivo. No sé si como para que vayan en el auto de Adriana, ustedes la conocen, si no la conocen ya la conocerán, pero... Yo ya te dije cuál es mi opinión y sigo manteniéndome firme en mi opinión, pero tú eres enamorado, tú conoces sus gustos. Y finalmente es el carro de ella, así que a ella le tiene que gustar. Eso es el tema. Y yo siento que por más que se ve muy bien, es muy agresivo. ¿Por qué no la llamas y le preguntas? Por eso es una sorpresa. Que sea sorpresa ahorita, man. No, quiero ver su cara de estupefacta, de no entender qué... Va a ser la misma cara cuando le enseñaste que te había comprado un Supra, ¿no? Es más, copy-paste. Es más, cuando entregues el auto, haces un montaje de su cara, cuando enseñaste el Supra, un montaje de su carro, después. ¿Esa cara de asada pero feliz? Claro. Claro, sí. No me dijiste, pero me gusta. Así es como está quedando el auto ahorita. Mano, no hay punto de comparación, brother. No hay punto de comparación. Es que estos acá se los pondría a mi 240. No, mano. Qué chucha que se lo tenga 240. Es un carro de él. Adelante. Acá lo veo y digo, auto de track, carreras, velocidades. Y acá veo stands, finura, lujo. Track day. Chúpala. Track day. Mira el track day, weón. Va a ir a track day. Ya pues, Pero para día a día no sé. Joaquín, ¿qué día a día, imbécil? Ponle los putos aros y jódete. Vamos por esos. ¿Por eso me traes? Para que me acompañes, para hacer cagarte para el lo que contenido. te- ¡Juan Pablo! ¿Puedes por favor decirle a este idiota que ahora nos tiene que poner? Él está de acuerdo conmigo. Bueno, gente, esta decisión está difícil, pero yo creo que adelante le va a gustar más. Vamos por los de adelante, ¿ah? Esos son. Conociéndola y ahora sí haciendo buen uso de la salita de espera
para chilear mientras que acaban. Ya tenemos todo un lado completo y sí me gusta cómo se ve. Yo creo que a Adriana le va a gustar también. La verdad es que es un gran cambio a lo que teníamos antes. Tenemos todo este lado para chequear el antes y el después. Ahí ni voltean a verlo. Yo no sé, pero cuando Juan Pablo te llama al almacén, estamos en problemas. ¿Me lo sacas ahora? No sé si te gusta, vamos a ponerlo ahí para que veas. Porque... Dios mío. Para que veas, Básico. Después nos saca las llantas. Chumas. Me fregaste. A mí no me gusta este. Inclusive más que los que yo había elegido. ¿Así? Ay, sí. Me gusta bastante. De hecho, cuando lo sacaron dijeron, este es el aro. Yo, no, pero... su mano. Ya, pongamos eso, caballero. Esos son. Literal, cada vez que vengo a Hot Wheels pasa lo mismo. Sacamos un grupo para elegir, tenemos una decisión hecha y sale un modelo más chévere aún. Juan Pablo es el men, siempre termina rompiéndola. mucho para Adrián, ¿no? No le diga. No, la verdad es que sí, ha quedado en todas, ¿ah? Cambiando una vida más, hermano. Y queda una más, la Diván. Dios. Ya esta semana tenemos track day el sábado. Ya lo comprometiste. Ya, comprometido en cámara. Misión cumplida, amigo. Un poco tarde para comer, pero... Ya, hay carreras. Y Adriana ya me está preguntando qué hago, dónde estoy, si mi carro, que esto, el otro. Le he dicho que estamos haciendo revisiones y Jaime dice que hoy día no hay revisiones, así que espero que no pregunte, porque se enterará que no es verdad. Ahora vamos en caravana a dejar el Accent para pulirle el faro en Unicorp. Y Jaime no puede bajar su ventana, tiene que abrir la puerta en el semáforo. No te va a acondicionado. Ah, bueno, yo también. Lo apagué para ganarte. ¡Madre, eso no hice! Acabamos de probar los carros y Jaime decía que era más rápido, pero no, el Accent le ganó. El buen Accent le ganó. Yo te dije que era más rápido el Accent. Ahí nos vamos con la Jeep, que no la han visto en UF. Un plus para el video, ¡3 peditos! Yo creo que falta línea de escape para ambos. No tiene línea. Se cayó. Ah, ya, libre. Libre. Segundo día, yo estoy recogiendo el carro de Unicorp y los faros le han quedado muy bien, la verdad. Así que vamos ahora a pasar la revisión técnica, ahora sí, y inmediatamente dejamos el carro en Mapisa para que puedan comenzar con el polarizado y voy a pedirles si podemos forrar el techo de negro. Eso es algo nuevo que les voy a decir, a ver si da el tiempo, si no hay que priorizar. Pero vamos volando. Les hago acordar que hoy es el cumpleaños de Adriana, entonces me ha estado apurando diciéndome que no me demore, que haga las cosas rápido, porque no tiene idea de lo que estoy haciendo. Cree que voy a ir al taller o a hacer otras cosas, así que le voy a sorprender mucho cuando vea el carro. Buena noticia, estoy revisando los papeles de Adriana y sí tiene revisión técnica. Se ha confundido, lo que le faltaba es el SOAT y de hecho le falta desde hace ya un par de meses. Así que le voy a pedir online porque es súper fácil y de frente a Mapisa. Nos evitamos unos cuantos minutos de trabajo. Y ahora llegamos a Mapisa, el último lugar para darle el toque final al Accent de su polarizado y unos detallitos. Ya estoy con Alfredo, ustedes lo recuerdan, de Mapisa. Hermano, ¿cómo estamos? Bien, emocionado por ese cambio que le vamos a dar. Obvio, hermano, de hecho. Está lindo. Fue bien conservado, los carros han quedado, pero... Alucina. Sí. Yo creo que con el cadito que le vamos a poner va a quedar, pero perfecto. Como el carro es blanco, yo creo que quedaría bastante bien. Yo también. No sé, detallitos ahí que puedan contrastar bastante bien. Exactamente, me leíste la mente. Ahora sí, el Accent ya está en la cabina de Mapisa Tuning para comenzar con el polarizado. Y ya Alfredo me dijo que sí, vamos a hacer el techo negro, que le va a quedar increíble. Y hay algunos detallitos más. Los cromos, vamos a ver si podemos ahí matarlos, ponerlos en negro tal vez. No tiene muchos por suerte, solo el emblema delantero y aquí los emblemas traseros, que yo creo que le quedaría bien. Y como siempre, Mapisa está full, lleno de carros, lleno de transformaciones como esta de acá, que van quedando bravazos. Bueno, quedó bastante bien después de la pulida, están muy parecidos, pero me preguntó qué color son las luces, son amarillas, así que podemos cambiarlas a unas blancas para darle el look final. ¿Tú qué dices? Obvio, pero o sea, el blanco es un poquito más moderno. Más refinado, más moderno, Yo creo sí. que va a quedar muy bien. Y de hecho yo creo que quitarle estas burbujas acá va a ser lo que ella va a desear, pero Una lámina, pero... a ver si se puede hacer algo. No hay que olvidarlo para ponerle una nueva. Claro, sí, porque esto no se ve nada por atrás. Las nuevas luces. Bien, ahí son Auxbeam. Ahí esa es, gente.
tú sabes la calidad ya. Sí, yo tengo mi camioneta de toda la vida, desde la Jeep tengo auto. Lo bueno de esto que son conexiones directas, simplemente es para conectar. Plug and play. Funciona Exacto. Compárense la diferencia. Lo que hacen unas buenas luces. Exactamente lo que les decía con Jaime al comienzo del video. Unas luces te cambian la vida, le agregas unos aros, un polarizado y un par de detallitos y es un auto completamente diferente. Como se habrán dado cuenta, esta es una transformación express. Estamos haciendo todo en menos de 2 días y de hecho hay más cosas que le quiero hacer al auto. Ya será el siguiente paso, como ponerle mejor suspensión, mejores frenos y otras cositas. Pero esta vez le damos por look y el auto va a quedar completamente diferente. Yo creo que Adriana le va a tomar un ratito a darse cuenta que es su auto. Yo creo que ya podemos ir pensando en otro nombre para el Accent después de este cambio. Ustedes son buenos con las ideas, déjenme en los comentarios. A ver si a alguno le vacila a Adriana y le ponemos un nombre a este carrito. Ahí seguimos viendo detallitos. El protector del espejo está bastante despintado y por suerte solo está pegado con silicona. Va a quedar increíble el carrito, ¿ah? Ya están las tapas, las dejamos secar. Escucha, está en los detalles, gente, todo está en los detalles. En las ventanas de atrás le pondremos el tono, uno de los más oscuros, para que la luz interior baje un poco. Ya se acerca la hora, así que tengo que dejar el auto. Voy a llevar a Adriana a almorzar para distraerla un rato, que me está preguntando mucho. Y vuelvo para llevármelo y sorprenderla. Ya cuando vengamos va a estar polarizado, el techo ya va a estar negro, todos los emblemas listos y está perfecto el auto. Ya llegamos a Mapisa y estoy con Adriana porque me va a ayudar a elegir un color. ¿Por qué siempre me haces lo mismo? Empiezas a grabar y no me doy cuenta. ¿Ya lo viste? Sí. Surprise. Surprise, surprise, feliz cumpleaños. Gracias. Eso es lo que estaba tramando. Está todo brillante. Vas a ver, hemos hecho un par de cosas. Ahorita probablemente no te des cuenta. Ya vamos. ¡Yeah! Gracias, amor. Aquí hemos estado comiendo, Adriana no tenía idea de lo que estaba pasando. Te engañé otra vez. Sí. Siempre. ¿Qué puedes notar? ¿Qué tal? Ah, los faros. Ya que hemos cambiado de aros. De aros. Yo dije los faros. Ah, no, hemos pulido los faros, pero le hemos cambiado de aros, mira. Oh my god. Así es. A ver, ¿qué más puedes darte cuenta? Una vuelta al carro. Pasa, pasa. Lunas. ¡Ah! Ya tiene lunas polarizadas. Yo tengo lunas. ¿No te has dado cuenta de algo más? Techo negro. Techo nuevo. Era blanco. Sí, era blanco. Adriana. Qué volada, Dios. ¿Eso está negro? Sí, hemos puesto todos los emblemas negros también. ¿Te gusta? Me encanta. Se ve todo perfecto y nuevito. Bueno, mi carro es del 2007, ¿no? Sí. Y ahora está, parece en el verdad, año. increíble. Le hemos pulido los faros, le hemos puesto los aros que en verdad están geniales. ¿Te gustan? Me encanta. Eso es lo que estaba haciendo con Jaime Andrés el domingo con tu carro. No estábamos yendo a hacer revisión técnica, estábamos yendo a cambiarle de aros. El carro ya tenía revisión técnica, aún no se vence. Estaba vencido el SOAT. Pero sí, en verdad, a lo que dejé hoy día temprano, me vine para acá y he estado aquí todo el día. No estaba en el taller, estaba viendo estas cositas de tu auto, amor. Demasiado lindo, me encanta, de verdad. Qué bueno que te haya gustado, en verdad. Ha estado súper chévere y quería que vengas a recogerlo, justo. Me siento más segura. Es lo que querías hace tiempo, ¿no? Ponerle las lunas. No, de verdad, porque quería tener, sentirme más segura, más escondida en mi carro. Siento que siempre que estaba, yo ando con cosas para todos lados, entonces quería estar como más tranqui y me encanta. También hace tiempo le queremos cambiar los aros, así que acá yo perfecto. Ah, y otro tema, los faros. Sí, que quedó mucho mejor. Con la pulida que le hicimos en Unicorp. Que perfecto. El emblema también delantero, le metimos su plastic. Y había la opción de poner los espejos en color negro, las tapas, pero decimos no hacerlo, que ya sea tu decisión. Así que lo podemos hacer en otro momento, suerte que no le metimos. Pero nada, después quería cambiarle los parlantes, un par de cositas más, ya será para la siguiente vez, porque descubrimos que no estaban tan bien como pensábamos. Pero ya tienes tu carrito
tuneado versión 1.0. Vamos a sacarle esto para que puedas sentarte bien, pero con todos los cuidados aquí en la pista. Gomita. Así. No, de verdad me siento como carro nuevo, ¿eh? Qué buen regalo de cumpleaños. Gracias, amor. Qué bueno que te haya gustado. Ha sido la movida de meterte excusa, decir dónde estaba, dónde lo dejé, sí, que por allá, que por aquí. Estaba como que, ¿dónde está mi carro? Ya pasaron como que 3 días. Pero bueno, valió la pena, en verdad está lindo. Mi bro ¿Qué tal, hermano? ha quedado increíble, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños primero. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Lindo, en verdad, me encanta. O sea, siento que ha tenido esa renovación justa y necesaria. Claro, y son detallitos, como estábamos hablando temprano, son detallitos que hacen un cambio por Ya hace un cambio, escucha, como yo les digo, mi carro es del 2007 y parece mucho más nuevo, o sea, no, yo no lo creería. Es más, ahora prende las luces, amor. ¿Qué? ¿Pocos nuevos? Oh my god. Ya fue, Joaquín, ponle gasolina. Le puse, mira que me he estado moviendo. Ahora se ve más moderno aún. Sí. Me encanta. Qué emoción, me encantaría que esté sin mascarilla para que vean que está sonriendo, pero créanme que está feliz. Bien hecho, mano, ¿ah? Fue una jugada así. Hoy día hemos hecho todo, amor. Literalmente lo traje con aros y después todo el cambio ha sido en el lapso de hoy. Ha sido rápido. Hoy día todo, literal, en un par de horas. No sé qué te he estado diciendo durante todo el día, pero ahí Yo decía, ¿dónde está mi carro? Porque ya me hizo traer. Vale la pena, ahora sale renovadito. Renovadazo. Igual ahí tenemos unas ideas para después, pero todavía hay cosas que se le puede hacer. Está bravazo, ¿ah? Vamos, me encanta, gracias. Feliz cumpleaños. Ya, todos. ¿Te gustó los aros? Sí, me encantan los aros. Gracias a Juan Pablo de J Wheels. Decía que probamos carros de 3 J aros. Wheels. Al tercero fue que ya le latinamos a este. Ahora las fotitos para Mapista, pueden checar el contenido, seguramente han estado grabando. Igual tienen proyectos de todo lo que hacen acá en el taller. ¿Estás feliz? Sí, demasiado amor, gracias. Hace tiempo lo que querías, ¿no? Sí, ya todo mi carrito ahora está decente, está súper lindo. Y pues, nice. Me complementa. Yo creo que Gracias, sí. amor. Me encanta que Adrián estaba tan en shock que ni siquiera se daba cuenta de las cosas que le habíamos hecho. Después ya como que se fue percatando, ¡ah! ¡Wow! ¡Eso! 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 Es que en verdad el auto lo usa para moverse, o sea, nunca lo vio más que como el auto que usa para moverse. Por más que le guste, le encanta manejarlo, no pensó que se le podría hacer algunos detalles tan pequeños o tan simples como para que quede así de chévere. Entonces en verdad estoy muy feliz. Ahora voy a conseguir su reacción a profundidad ya cuando salgamos y estemos más tranquilos. ¡Se ve bravazo! ¿Qué tal luces? Vamos. ¡Oh! Y lo que se pone atrás. Buenos autos los que vemos hoy día. Lindo GT. La familia prueba. La familia prueba. Vas a tener que acostumbrarte a las lunas oscuras para en la noche. Sí, ahora siento que estoy en una cuevita. Sí, de hecho está bastante oscuro. Bueno, un éxito la sorpresa. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, de verdad. Estoy feliz. Estoy feliz, la verdad. Creo que se ve un auto completamente diferente. Vamos a ir a ponerle un poco de gasolina, que ya Adriana lo mencionó, que no tiene. Así es, mis amigos. Adriana maneja manual, estándar, mecánico, como quieran llamarlo. Y maneja rápido también, maneja rápido. Siempre. De verdad me siento más racing ya. Ya se siente como más... De más carreras. Más de carreras. Ahora, lo que no te he dicho es que el sábado es el track day. ¿Qué? Vamos. ¿En serio? Es obvio. Ya, yo te apunto. ¿Con mi carro? Claro. Oh, me van a ver con mi carro, aunque parezca así. Bueno, ahora ya se ve un poco más achorado, pero tiene lo suyo, tiene su potencia. Yo Es veloz. Yo voy rapidito, ¿eh? Déjame decirte, lo verás en el video, corrí contra Jaime en la Vivant. ¿En serio? Le gané. Ah, o sea, hacen carreras sin autorización. No, mentira. De verdad que necesita sus kilometrajes. Mira, tiene 1000 kilómetros. 56.000 nomás, o sea, y es del 2007, en verdad está como Nuevecito, nuevo. no has hecho Así nada de que kilometraje. Vamos a darle buen uso. Eso me encanta. Al track day. Para que pongan uso ahí. Atentos a ese video, ¿eh?
últimas palabras antes de cerrar el video. Que justo hoy día estaba pensando que este año, que bueno, hoy día es mi cumpleaños y estaba como pensando en mis deseos que quería para mis 22. Dije, bueno, fácil este año ya toca renovar el carrito, pero ahora que lo veo, creo que no voy a estar capaz. Está muy bonito y de verdad también me encanta este carro, es súper ágil, es súper cómodo y de hecho hay un valor sentimental ya que es mi primer carro, ¿no? Y lo compraste con tu esfuerzo. Mi esfuerzo, mi dinero. Tu No, sangre, sudor y sangre, lágrimas. sudor y Yo fui lágrimas. testigo de la sangre, el sudor y las lágrimas. Sí, así que nada, gracias amor, lo amo. Qué bueno que te haya Chicos. gustado. ¿Qué fue lo que más te ha gustado? El cambio más grande que has visto en el auto. De hecho las lunas, porque hacen como que el look más completo, pero yo creo que no se vería igual sin que faltara una cosa, ¿no? O sea, creo que esos tres elementos principales que vemos como los aros, las lunas y el techo, como que completan todo súper bien y se ve todo un look racing. En verdad estoy súper feliz que te haya gustado, amor. Era una sorpresa que quería darte. Tenía miedo que te des cuenta porque siempre se da cuenta cuando estoy tramando algo. Pero lo mantuve así bien caleta. Tenía las excusas adecuadas, por suerte. Igual tengo que llevar a que pase revisión técnica. Tenía unos días más. No era prioridad. Pero ya, todo está bien. Qué bueno que te haya gustado. Y si quieren seguir viendo más transformaciones completas de autos, quieren ver sorpresas a mis amigos, déjenlo en los comentarios porque tengo unas ideas muy buenas. Muchas personas a las que le puedo hacer una sorpresa igual de grata y qué mejor manera de traer alegría a las personas que quieres que con cosas que ellos también les gustaría ver. Y van a disfrutar. Así es. Sí, bueno, también sorpresas a suscriptores, tal vez. Tal vez les gustaría, podemos hacer un sorteo, algo muy interesante. Si tienen una persona que creen que le caería increíble un cambio completo a su auto, ya sea tu primo, un amigo o alguien que no le ha dado el tiempo o que tiene un auto que en verdad le encanta pero tal vez no tiene los medios para poder hacer lo que le gustaría, dejarlo bonito, escríbanme, mándenme fotos, cuéntenme la historia. Podemos hacer algo muy chévere. Con Jaime Mendes estamos armando unos proyectos que ya les quiero contar, pero por ahí va. Así que ya saben, deja un comentario, síganme en Instagram si es que aún no lo hacen, por ahí me pueden mandar toda la información de lo que estamos hablando ahorita y nos vemos en el siguiente video, gente. ¡Chao! Bye.